Este vídeo es necesario porque Protopo ha mejorado infinitamente la gestión de nubes de puntos. ZWCAD nos ha dado una grandísima herramienta que nos ahorra tener que pasar por Autodesk Recap u otros programas de edición de nubes de puntos. Haces doble clic sobre el fichero LASLAD o PTS y la nube se carga en el CAD. O usas la orden del menú de ZWCAD, insertar nube de puntos, que es lo mismo. Recuerda que en ZWCAD la escala es siempre 0.001 para insertar las nubes de puntos. También se visualizan en la ventana principal de Protopo todos los ficheros LAD que tengas en la carpeta activa, para así poder insertarlos directamente pinchando con doble clic sobre ellos. Como podemos ver con este fichero tomado en el parking del aeropuerto de Alicante, o también este otro fichero tomado en un supermercado Ahorra Más de Andalucía que fue hecho desde tierra. Además, Protopo ha creado una herramienta para crear el MDP, modelo digital de Protopo, directamente pinchando sobre la nube de puntos en el CAD, con lo que nos ahorramos la exportación a LASLAD de la nube de puntos una vez editada con las herramientas de corte, borrado o escalado de ZWCAD. Simplemente, con pinchar en la nube de puntos en el CAD tenemos el MDP. Y también, a la hora de hacer el MDP, modelo digital de Protopo, ya no tienes que estar pensando en cuál es el tamaño del intervalo entre celdas, midiendo distancias en la nube de puntos, sino que ahora todo es automático, y Protopo te calcula ese valor según la nube de puntos que pinches. Sin tocar ninguno de los valores por defecto del cuadro de diálogo de configuración de la nube de puntos, el MDP te quedará perfecto. Como puedes ver aquí, donde al mover el cursor por la pantalla tenemos siempre la Z, con lo que eso significa a la hora de buscar intersecciones con el modelo para crear longitudinales, transversales, taludes, cálculo de volúmenes, etc. Veamos ahora cómo modificar la configuración del MDP una vez creado, para lo cual voy a hacerlo creando un nuevo MDP desde un fichero RCS de Autodesk Recap, el cual puedo abrir en un archivo nuevo de dibujo, pulsando sobre él con doble clic en la ventana principal de Protopo, surgiéndome el cuadro de inserción de nubes de puntos, igual que siempre, y después de cambiar la escala a 0.001, como siempre, abro el programa LandTM y selecciono la opción de MDPI LiDAR, importar nube de puntos del CAD, y dejo el cuadro de creación del MDP tal y como me viene por defecto, ya que sé que me lo hará bien. Pincho en la nube de puntos y el programa procederá a calcular el MDP con los parámetros seleccionados, preguntándome si deseo grabarlo o simplemente mantenerlo en memoria. Lo grabo con el nombre finca en mi carpeta de MDPs y ya estaría creado. Y si posteriormente quieres ver la información del MDP en memoria o modificar algún parámetro del mismo, puedes acceder desde el LandTM, menú MDPI LiDAR, ver información del MDP, donde verás el intervalo calculado, número de puntos y tamaños. Y también podemos modificar la configuración del mismo, donde también podrías poner 0 en la variable de intervalo entre celdas en X e Y, y el programa te calcularía automáticamente el mejor valor para el mismo, según el número de puntos deseados en la celda, que por defecto suele ser 10, 50 o 100. También puedes acceder a un pequeño manual de cómo se usa este cuadro de diálogo de configuración del MDP pinchando en el texto de la esquina superior izquierda, ayuda de este cuadro de diálogo. Y por último, cada vez que tengas una triangulación TIN, en este caso el terreno origen, transfórmala a un fichero MDP de Protopo mediante la opción de Generar malla MDP, desde el menú LiDAR y MDP de LandTM. Aconsejo que te salgan unos 10 millones de puntos como máximo, lo cual te va indicando el programa aquí, ya que aunque el límite sean 4.200 millones de puntos, no queremos que tarde mucho en crearlo. Se nos pregunta por la configuración del MDP, le ponemos un nombre y simplemente pulsamos en aceptar, para que el programa se encargue de calcularlo por sí mismo. Y así, una vez generado el MDP según la malla de puntos, pasamos a exportarlo a fichero LAS, para su posterior representación como nube de puntos en el CAD, dejando todos los valores por defecto. Le ponemos un nombre y lo creamos. Ahora vamos a hacer lo mismo con el proyecto.
fichero DWG que se llama resultadofinal.dwg y cuyo MDT lo guardamos en el fichero proyecto MDT en el vídeo de YouTube que ya he comentado. Usamos la orden de MDP y LIDAR, generar malla MDP, comprobando que según la distancia entre los puntos de la malla que deseamos, haya menos de 10 millones de puntos. En este caso, unos 9 millones. Pulsamos en aceptar para crear el nuevo MDP y se nos pregunta la configuración del mismo, donde solo cambiamos el nombre del fichero que queremos. En nuestro caso, proyecto MDP. Y pulsamos en aceptar para que lo cree. Actuamos de la misma manera que antes creando un fichero LIDAR LAS de este MDP calculado, dejando todos los valores por defecto. Y ya tenemos los dos ficheros LAS de terreno y proyecto que buscábamos. Ahora simplemente insertamos primero el proyecto como nube de puntos y después insertamos el terreno como nube de puntos y como sé que el proyecto tiene de lado en X unos 150 metros, le digo a ZWCAD que inserte la nueva nube de puntos del terreno 150 metros a la izquierda del anterior, y así me surge también el terreno. Ya tengo los dos modelos representados como nube de puntos en el CAD, tal y como podemos ver aquí, con una paleta de colores cada metro, en cota, con lo que visualizo perfectamente las curvas de nivel. Como añadido a este vídeo, para recordar las múltiples herramientas que tiene Protopo para gestionar MDPs, veamos cómo podemos unir estos dos MDPs en uno solo, casi automáticamente, para lo cual solo hay que tener un contorno del MDP que quieres insertar en el otro, el cual en el caso de la cantera calculada está en el fichero de triangulación MDT proyectofinal.mdt, que creamos en su momento y lo grabamos como contorno exterior, en el vídeo anterior de YouTube. Una vez que tenemos abierto este fichero con el contorno, usa la orden del MDP y LIDAR unir dos MDP en uno, y como tengo en memoria el terreno.mdt, el cual aparece como cargado en el título de la ventana del LANDTM, activo la casilla de MDP en memoria para el primer modelo, después activo la casilla de recortar-borrar los puntos dentro de ese contorno antes de unir y selecciono el contorno exterior. Por fin pincho en el botón de nombre del fichero MDP2 y selecciono el proyecto.mdp y pulso aceptar. Y se crea un nuevo MDP que lo llamo unido y además se carga en memoria automáticamente, tal y como vemos aquí en el título de la ventana del LANDTM. Ahora paso a crear el fichero LAS, donde esta vez sí me acuerdo de poner el uso 28 que no puse anteriormente, y activo la casilla de poner colores según la paleta de colores configurada. Una vez creado este fichero LAS, puedo dibujarlo directamente en un dibujo nuevo, pinchando con doble clic sobre él en la ventana principal de Protopo, y aquí veo cómo ha quedado esta unión. Y si lo deseo, ahora puedo trabajar directamente sobre este MDP o dibujar el curvado o lo que quiera. Como veis, hay grandes herramientas para trabajar con MDPs. Ahora veamos cómo ha mejorado nuestra vida gracias a que podemos editar la nube de puntos dentro de ZWCAD y después pincharla y generar el MDP, sin tener que pasar por otros programas de edición tipo Autodesk Recap, sino directamente sin pérdidas de tiempo. He abierto este fichero que me venía como LAZ, pinchando sobre él en la ventana principal de Protopo, para ver algo rápido. Como veis, es un túnel de una línea ferroviaria. Pongo la imagen que se vea desde un lateral y lo que voy a hacer, gracias a la orden de recortar nube de puntos de ZWCAD, es quitar toda la parte de arriba, lo cual puedo hacer con una ventana o también con un polígono. En este caso, con la opción por defecto de ventana me vale. Selecciono el túnel lo más abajo posible según la cota más baja que veo y recorto. Le digo que me quedo con lo de fuera de esa ventana y listo. Ahora le echo un ojo a ver si ha quedado bien y ya veis que es como si hubiera quitado toda la parte del túnel superior y ya veo las vías perfectamente. Ahora abro el programa LANDTM y uso la orden del menú MDP y LIDAR importar nube de puntos del CAD y pincho en el dibujo. Surge el cuadro de diálogo de la configuración del MDP y la dejo tal y como está, con el valor de 0 en el intervalo para que me lo calcule todo automáticamente.
y me acuerdo de poner el uso como el 29, que es donde se encuentra esta vía. Pulso aceptar y el programa te calcula el MDP, del que ahora quedan 61 millones de puntos de lo que eran 200 millones. Cuando acaba el cálculo, guardo el fichero como tunnel.mdp en mi carpeta de MDPs. Y desde el ANDTM vamos a visualizar la barra de herramientas de coordenadas, para que veamos cómo tengo cota de cada punto que veo del túnel recortado, que es lo que quiero para mis cálculos de distancias entre vías y cotas. Y todo esto sin pasar por el Autodesk Recap, sino que sobre el mismo ZWCAD, ahorrándonos no solo lo que cuestan estos programas, sino tiempo y trabajo también. Como este vídeo se me ha ido de las manos, ya que tiene más de 10 minutos, de perdidos al río, y aprovecho para que veáis otra herramienta que tiene que ver con recortar en dos sentidos, tanto en el CAD la nube de puntos como en Protopo el MDP, y estoy seguro de que la veréis muy útil. Ya está explicada en otro vídeo de mi canal titulado Guía definitiva para hacer un levantamiento topográfico en Urbana con una nube de puntos LIDAR 2, y que os aconsejo que veáis, en toda su serie, para aplicar todo lo nuevo que estamos viendo aquí para ahorrarnos tener que pasar por Autodesk Recap. Así pues, volviendo a ese trabajo, veamos el plano final, para entregar que terminamos en ese vídeo, donde podemos poner el fichero de nube de puntos inicial con el que empezamos a trabajar. Y siguiendo con ese vídeo, lo primero que hicimos fue cortar con un plano, como hemos hecho con el túnel, la nube de puntos, obteniendo este resultado, del cual creo un MDP con la nueva opción de Protopo de pinchar nube de puntos, poniendo el uso 56 de Australia y dejando los demás parámetros para que me los calcule automáticamente. Le pongo el nombre de Hillpine plano y cuando termine de crearlo veo que ya está cargado en memoria. Y a partir de aquí os voy a mostrar cómo se harían ahora los recortes para obtener la linde y borrar los coches con su representación en el CAD, para lo cual ya no necesitas el programa Autodesk Recap. Si activo las capas de linde y contornos, veremos las polilíneas cerradas que creé en ese vídeo para determinar los contornos, tanto del perímetro como de los coches que quería borrar. Lo que hice fue crear polilíneas 2D cerradas alrededor de los coches como esta que estoy creando ahora, y así con todos, para poder borrarlos posteriormente y que así el curvado sea pegado al suelo sin tener en cuenta la altura de los coches. Con esto me ahorro el tener que ir borrando uno a uno esos polígonos con la orden de recortar nube de puntos del CAD, que es más incómodo, y además no queda representación de lo que se ha hecho, sino que uso la herramienta del MDP en el menú del ANDTM, MDP y LIDAR, recortar, discriminar MDP. Pero antes debo de cargar las polilíneas cerradas que he creado en el programa yendo a datos del MDT y en la opción contornos puedo importarlos del dibujo por capa. Tanto el perímetro del trabajo como las polilíneas que bordean los coches. Y ahora sí, una vez que tengo esos contornos cerrados, uso la orden de recortar discriminar MDP. Primero activo la casilla de selección de contornos y pincho en el botón contornos, seleccionando el perímetro, lo que le indica al programa que recorte los puntos de dentro de ese perímetro. Pulso recortar y el MDP es recortado. Sobrescribo el mismo MDP que tenía en memoria y procedo con los coches. Entro en la opción de recortar y como ahora lo que deseo es quedarme con la nube de puntos de fuera de los contornos, activo la casilla de invertir selección. Y ahora selecciono los contornos que están en la capa contornos. Y así el MDP quedará como yo deseo. Todo lo de dentro del perímetro y con el área que componen las polilíneas cerradas alrededor de los coches borradas. Le pongo el nombre de Hillpine recortado, que se cargará en memoria automáticamente. Y por fin compruebo lo bueno que es no necesitar Autodesk Recap, porque creo un fichero LAS del MDP que tengo en memoria desactivando la casilla de que cambie los colores, ya de que deseo que siga con los colores que tiene el modelo. Y lo llamo Hillpine recortado. Y después lo dibujo en ZWCAD como nube de puntos directamente, borrando previamente la nube de puntos anterior. Así que selecciono el fichero LAS recién creado y pulsando con doble clic sobre él en Protopo, lo inserto en el CAD directamente.
Y aquí veo cómo he podido recortar una nube de puntos y tener el fichero MDP final para el dibujo de la planimetría con cota, cálculo de volúmenes, dibujo de curvas nivel o lo que quieras sin tener que estar pasando por uno u otro programa. Espero que este vídeo os haya gustado y os animo siempre a que a partir de ahora, cuando tengáis una triangulación grande, pequeña o mediana, lo primero que hagáis es un MDP. Para lo que ya no hay excusa, porque te lo hace automático. Y veréis que ganáis en fiabilidad, flexibilidad, rapidez y sobre todo ganaréis tiempo, que en nuestra profesión es sagrado. Así que muerte al modelo TIN, Dios salve al MDP.